Mi nombre es historiador hispano y hoy vengo a mostrarte la historia del medio hombre que detuvo a los ingleses en Cartagena de Indias. Blas de Lezo y Olavarrieta, conocido como el medio hombre, es una de las figuras más emblemáticas de la historia española, recordado como el héroe que defendió con valentía Cartagena de Indias de una de las armadas más poderosas de su tiempo. Nacido en el año 1689 en la ciudad de Pasajes, en la provincia de Guipúzcoa, España, Blas de Lezo inició su carrera militar desde joven, sirviendo en la Armada Española donde destacó por su audacia y destreza en el mar. A lo largo de su vida, Blas de Lezo sufrió múltiples heridas en diversas batallas, lo que le valió el apodo de medio hombre, ya que perdió una pierna y un ojo, además de haber sido herido en un brazo. A pesar de sus limitaciones físicas, su determinación y liderazgo lo llevaron a ocupar posiciones estratégicas, siendo asignado a la defensa de Cartagena de Indias, una de las ciudades más importantes del Imperio Español en el Caribe. La importancia histórica de Blas de Lezo radica en su papel fundamental durante el asedio británico de 1741, donde, con un número inferior de hombres y recursos, logró repeler a una armada inglesa que contaba con más de 186 barcos y 27,000 soldados. Su resistencia no solo salvó a Cartagena de la conquista, sino que también se convirtió en un símbolo de valentía y patriotismo en la historia de España y América. La hazaña de Blas de Lezo resonaría a lo largo de los siglos, recordándonos que el verdadero coraje no se mide por las limitaciones físicas, sino por el espíritu indomable de aquellos que defienden su tierra. En el siglo XVIII, España se encontraba en una encrucijada crucial en su historia, marcada por una serie de desafíos internos y externos que amenazaban su poder y estabilidad. La Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, había dejado una profunda huella en el imperio, debilitando su control sobre diversas regiones y expoliando sus recursos. Aunque España había consolidado un vasto imperio virreinal que abarcaba gran parte de América, sus territorios estaban constantemente bajo la amenaza de potencias rivales, siendo Inglaterra una de las más significativas. La rivalidad entre España e Inglaterra se intensificó a lo largo del siglo XVIII, impulsada por la competencia por el dominio en el continente americano y las rutas comerciales en el Nuevo Mundo. La expansión británica en América del Norte y el Caribe amenazaba los intereses españoles, especialmente en lugares estratégicos como Cartagena de Indias, un puerto vital en la costa caribeña. Fundada en 1533, Cartagena se convirtió en el corazón del comercio español en la región, actuando como un punto de conexión entre Europa y América, y sirviendo como un bastión militar y comercial crucial para la defensa de los intereses españoles. La ciudad era conocida por sus imponentes fortificaciones, que incluían murallas y castillos, pero también era vulnerable a ataques debido a su ubicación estratégica. En este contexto, Cartagena de Indias no solo era un centro de riqueza y comercio, sino también un símbolo de la expansión española en el Caribe y un blanco natural para las ambiciones imperiales de Inglaterra. Con el auge de la piratería y los conflictos territoriales, la defensa de esta ciudad se volvió primordial para la corona española, creando un escenario donde la valentía y la estrategia de líderes como Blas de Lezo serían puestas a prueba en la defensa de la soberanía y el honor nacional. Blas de Lezo nació en 1689 en Pasajes, Guipúzcoa, en el norte de España. Desde joven, mostró un espíritu aventurero y una inclinación hacia la vida marítima. Se unió a la Armada Española a una edad temprana, donde su talento y dedicación rápidamente lo destacaron entre sus compañeros. Su carrera naval comenzó en un periodo en que España se encontraba en constante conflicto, y esta realidad le ofreció la oportunidad de adquirir valiosas experiencias que lo formarían como un militar consumado. Durante su juventud, Blas de Lezo participó en varias campañas navales que lo llevaron a navegar por los océanos Atlántico y Pacífico. Estas experiencias no solo le enseñaron los rigores de la guerra en el mar, sino que también le permitieron desarrollar habilidades estratégicas esenciales. En 1702, durante la Guerra de Sucesión Española, luchó en la Batalla de Vigo, donde demostró su valentía y astucia en el combate. Esta victoria fue crucial para la flota española, pero también marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos que pondrían a prueba su determinación. A lo largo de los años, Blas de Lezo enfrentó numerosas adversidades, y su resistencia se puso a prueba en varias ocasiones. En el transcurso de su carrera, sufrió heridas significativas que lo dejaron con una pierna amputada y un brazo dañado. Sin embargo,
Estas pérdidas no disminuyeron su espíritu combativo, al contrario, lo motivaron a perseverar y a aprender de cada experiencia. Con el tiempo, Blas de Lezo se ganó la reputación de ser un líder formidable y un estratega astuto, características que serían vitales para su futura defensa de Cartagena de Indias. Su formación y experiencia naval no solo lo prepararon para el combate, sino que también lo moldearon en un pensador crítico, capaz de anticipar los movimientos del enemigo y de adaptar su estrategia en consecuencia. Esta capacidad para leer el campo de batalla y tomar decisiones audaces sería crucial en los momentos decisivos de su vida, cimentando su legado como uno de los grandes héroes de la historia naval española. Blas de Lezo continuó su ascenso en la Marina española a medida que acumulaba experiencia y notoriedad por sus valientes acciones en el campo de batalla. Después de sus primeras campañas, rápidamente se hizo un nombre dentro de la Armada, destacándose por su audacia y su habilidad para liderar a sus hombres en situaciones críticas. Su dedicación y valentía lo llevaron a ocupar posiciones de mayor responsabilidad y a participar en numerosas misiones navales significativas. Uno de los hitos en su carrera fue su participación en la defensa de la ciudad de Cartagena de Indias en 1711, donde su actuación fue fundamental para repeler un ataque británico. Aunque esta batalla no fue decisiva en términos de grandes conquistas, demostró su capacidad para organizar y motivar a las tropas, así como su aguda percepción de las tácticas de guerra. Su éxito en esta defensa le valió el reconocimiento por parte de sus superiores y reforzó su reputación como un líder confiable. A lo largo de la década de 1710, Blas de Lezo continuó sirviendo en diferentes misiones en el Caribe y el Pacífico, participando en la lucha contra la piratería y asegurando las rutas comerciales para la corona española. Estas misiones no solo le proporcionaron experiencia táctica, sino que también le enseñaron a manejar la diplomacia con las potencias rivales y con las comunidades locales. Uno de sus logros más destacados ocurrió en 1733, cuando fue nombrado comandante del puerto de La Habana, donde mejoró las defensas del lugar y gestionó eficazmente la flota. Sin embargo, su ambición no se limitaba a la defensa de La Habana. Su espíritu aventurero y su deseo de servir a la corona lo llevaron a Cartagena de Indias, donde asumiría un papel fundamental en la defensa de la ciudad ante el inminente asedio británico. El ascenso de Blas de Lezo en la carrera naval fue impulsado no solo por su destreza en combate, sino también por su capacidad para aprender de cada experiencia, adaptarse a nuevas circunstancias y mantener la moral de sus hombres alta. Cada batalla, cada misión y cada desafío que enfrentó le proporcionaron las herramientas necesarias para convertirse en uno de los más grandes estrategas de su tiempo, preparando el terreno para su heroico legado en la defensa de Cartagena de Indias. En 1741, Cartagena de Indias se encontraba en el centro de la atención internacional, no solo como un bastión del Imperio español en América, sino también como un objetivo estratégico de gran valor para las potencias rivales, especialmente Inglaterra. La ciudad, con su ubicación privilegiada en la costa caribeña, servía como un punto clave para el comercio transatlántico y era fundamental para la defensa de las rutas marítimas españolas. Atraía un constante flujo de riqueza y mercancías, lo que la convertía en un blanco deseado para aquellos que buscaban debilitar el dominio español en la región. La rivalidad entre España e Inglaterra había alcanzado un punto álgido, y los británicos, motivados por el deseo de expandir su imperio, decidieron lanzar un asedio masivo sobre Cartagena. Encabezados por el almirante Edward Vernon, las fuerzas británicas estaban compuestas por más de 186 barcos y aproximadamente 27,000 hombres, lo que los convertía en una fuerza imponente que superaba en número a los defensores de la ciudad. La intención de Vernon era apoderarse de Cartagena, lo que le permitiría controlar el comercio en el Caribe y, en última instancia, desafiar la supremacía española en la región. Blas de Lezo, entonces comandante de las fuerzas defensoras, se encontraba ante un desafío monumental. A pesar de estar al mando de un contingente significativamente menor, compuesto por alrededor de 3,600 hombres, Lezo era consciente de que la defensa de Cartagena era crucial no solo para la ciudad, sino para el futuro del Imperio español en América. Con una combinación de ingenio estratégico, fortificaciones defensivas bien diseñadas y la determinación de sus tropas, se preparó para enfrentar el asedio. La defensa de Cartagena no era solo un acto de resistencia, era una lucha por la supervivencia del Imperio español. Lezo y sus hombres se enfrentaron a una batalla desigual, pero su valentía y tenacidad marcarían la historia.
Consciente de que la única forma de resistir era utilizar su conocimiento del terreno y la disposición de las fortificaciones, Blas de Lezo ideó un plan que jugaría un papel decisivo en la defensa de la ciudad, demostrando que, incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu de lucha y la estrategia podían prevalecer. El asedio de Cartagena de Indias en 1741 se convertiría en uno de los episodios más destacados de la historia militar de España, y Blas de Lezo, con su firmeza y liderazgo, se erigiría como el héroe que se interpondría entre los intereses británicos y la continuidad del Imperio español en América. Con el asedio británico sobre Cartagena de Indias inminente, Blas de Lezo se enfrentó a la ardua tarea de organizar la defensa de la ciudad y maximizar las limitadas fuerzas disponibles. Comprendiendo la gravedad de la situación, comenzó inmediatamente a implementar una serie de medidas estratégicas para preparar a sus tropas y fortalecer las defensas de Cartagena. La primera acción de Lezo fue reunir y organizar a sus hombres. A pesar de contar con un número significativamente menor que las fuerzas británicas, sabía que la moral y la preparación podían ser factores determinantes en la inminente confrontación. Convocó a sus oficiales y les recordó la importancia de su misión. No solo estaban defendiendo la ciudad, sino también la dignidad de España y el futuro del imperio en América. Este sentido de propósito motivó a los soldados, muchos de los cuales eran voluntarios que habían respondido al llamado de defensa. Blas de Lezo se dedicó también a la fortificación de Cartagena. Consciente de que la ciudad estaba rodeada de muros, empezó a reforzar las defensas existentes y a preparar nuevas posiciones. Reorganizó los cañones en las murallas, optimizando su disposición para maximizar su eficacia durante el asedio. Lezo, un experto en estrategia militar, también utilizó el conocimiento del terreno para establecer puntos de observación que le permitieran detectar el avance de las tropas británicas y coordinar las respuestas defensivas. Además, Blas de Lezo alentó la construcción de barricadas y trinchera en puntos críticos, creando un sistema de defensa que complicara el avance enemigo. Los habitantes de la ciudad, incluidos aquellos que no eran soldados, se unieron al esfuerzo, trabajando codo a codo con los defensores en la fortificación de las murallas y en la preparación de suministros. Este sentido de comunidad y unidad fue esencial para aumentar la moral de las tropas y de los ciudadanos, convirtiendo la defensa de Cartagena en un esfuerzo colectivo. A medida que las tropas británicas se acercaban, Lezo también se ocupó de la logística. Se aseguraba de que sus hombres contaran con suficientes provisiones, municiones y armamento para resistir un asedio prolongado. La escasez de recursos era un desafío constante, pero el ingenio de Lezo y la determinación de su ejército hicieron que lograran prepararse de la mejor manera posible. La preparación para la batalla no solo se centraba en la fortificación física, sino también en la estrategia mental. Blas de Lezo se tomó el tiempo para dar discursos motivadores a sus hombres, recordándoles la importancia de su papel en la defensa de la ciudad y en la historia de España. Este liderazgo inspirador consolidó la lealtad y la valentía de las tropas, dándoles la determinación necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Así, con las tropas organizadas y la ciudad fortificada, Blas de Lezo se preparó para lo que sería uno de los asedios más significativos de la historia de la América española. Su astucia, resiliencia y liderazgo serían claves en la defensa de Cartagena de Indias, marcando un capítulo crucial en la historia militar de España. La armada inglesa que se presentó frente a las costas de Cartagena de Indias en 1741 era una fuerza formidable, compuesta por más de 186 barcos y aproximadamente 27,000 hombres, lo que la convertía en uno de los mayores despliegues navales de la época. Esta flota estaba liderada por el almirante Edward Vernon, un experimentado comandante que había acumulado una serie de victorias en el Caribe y que ahora fijaba su mirada en la captura de la estratégica ciudad de Cartagena. Vernon era conocido por su audacia y su ambición, y se había propuesto demostrar la superioridad británica en la región. La confianza en su victoria era palpable, alimentada por la gran cantidad de recursos y hombres a su disposición. La armada inglesa contaba con buques de guerra bien armados, equipados con la más avanzada artillería de la época, lo que les otorgaba una ventaja tecnológica sobre los defensores españoles. El almirante Vernon había planeado cuidadosamente su asedio, convencido de que la superioridad numérica de su flota le garantizaría una victoria rápida y decisiva. Para él, la captura de Cartagena no solo significaba un triunfo militar, sino que también abriría la puerta a la expansión británica en el Caribe y el acceso a los lucrativos mercados de la región.
La victoria en Cartagena podía cambiar el rumbo de la guerra entre las potencias europeas, reafirmando el dominio británico en el hemisferio occidental. Los ingleses se presentaron ante la ciudad con gran pomposidad, confiados en que su fuerza abrumadora les permitiría tomarla en cuestión de días. Habían menospreciado a los defensores, asumiendo que la escasa guarnición española, liderada por Blas de Lezo, no podría resistir un asalto frontal. Esta subestimación de la determinación y la estrategia de los defensores resultaría ser un error crítico. Además de su fuerza numérica, la Armada británica también contaba con una sólida estrategia de ataque. Vernon había establecido un plan que incluía bombardeos masivos y un desembarco simultáneo de tropas en varios puntos clave alrededor de la ciudad. La confianza en su capacidad para aplastar la resistencia española estaba tan arraigada que se daba por hecho que la rendición de Cartagena era cuestión de tiempo. A medida que los días pasaban, las embarcaciones británicas se posicionaron estratégicamente alrededor de Cartagena, preparándose para la batalla que consideraban inevitable. Sin embargo, mientras la armada inglesa se mostraba segura de su victoria, Blas de Lezo y sus hombres estaban listos para demostrar que el valor y la estrategia podían igualar, e incluso superar, la fuerza numérica. El asedio a Cartagena de Indias sería un escenario donde la resistencia, el ingenio y la determinación se enfrentarían a la arrogancia y la confianza excesiva, un enfrentamiento que marcaría un hito en la historia militar de España y en la lucha por el control de las Américas. A pesar de enfrentar una abrumadora superioridad numérica y una armada británica altamente equipada, Blas de Lezo se destacó como un maestro estratega, utilizando su ingenio y conocimiento del terreno para defender Cartagena de Indias. Con recursos limitados, su capacidad para improvisar y adaptar su estrategia a las circunstancias fue fundamental en la resistencia de la ciudad. Una de las tácticas más ingeniosas de Lezo fue el uso del terreno a su favor. Conocía perfectamente la geografía de la región, lo que le permitió establecer posiciones defensivas que maximizarían la eficacia de sus fuerzas. Las murallas de Cartagena, aunque antiguas, fueron reforzadas y se utilizaron para canalizar el avance enemigo hacia puntos vulnerables donde los defensores podían concentrar su fuego. Lezo diseñó emboscadas en áreas estratégicas, aprovechando la vegetación densa y los obstáculos naturales para dificultar el movimiento de las tropas británicas. Además, Blas de Lezo utilizó la psicología militar como una herramienta clave en su defensa. Sabía que los soldados británicos estaban confiados en su victoria, por ello, trabajó para desestabilizar esa confianza. Organizó maniobras y ataques sorpresivos en momentos críticos, lo que generó confusión entre las filas inglesas. Sus fuerzas realizaron constantes hostigamientos, atacando por la noche y retirándose antes de que los británicos pudieran organizarse para contraatacar. Este tipo de guerra de guerrillas mantuvo a los ingleses en estado de alerta y les hizo cuestionar la efectividad de su estrategia. Lezo también fue astuto en la gestión de los escasos recursos de los que disponía. En lugar de lanzar ataques frontales que resultarían en grandes bajas, optó por una defensa más estratégica, conservando fuerzas para momentos cruciales. Hizo un uso eficiente de los pocos cañones y municiones que tenía, dirigiendo el fuego hacia los buques británicos y las tropas desembarcadas en el momento preciso. Además, realizó una cuidadosa planificación del suministro de alimentos y municiones, asegurando que su ejército pudiera resistir un asedio prolongado. La coordinación y el liderazgo de Blas de Lezo fueron otros factores clave en su estrategia. Mantuvo una comunicación constante con sus oficiales y tropas, asegurándose de que todos entendieran su papel en la defensa y la importancia de la misión. Este sentido de unidad y propósito motivó a sus hombres, creando un espíritu de lucha que contrarrestó la desesperanza ante las adversidades. Otro aspecto notable de su estrategia fue su habilidad para aprovechar el tiempo. Consciente de que el asedio podría prolongarse, Lezo trabajó para desgastar la moral y los recursos británicos. Las tropas inglesas, confiadas al principio, empezaron a sentir el peso de la resistencia, y las constantes pérdidas comenzaron a minar su moral. Blas de Lezo sabía que, al mantener la defensa y prolongar el conflicto, podría hacer que los británicos reconsideraran su ataque. Así, con una combinación de astucia, estrategia y valentía, Blas de Lezo logró transformar una situación desesperada en una oportunidad para mostrar que la fuerza no siempre determina el resultado de una batalla. Su enfoque innovador y su indomable espíritu de lucha serían recordados como parte fundamental de la defensa de Cartagena,
convirtiéndolo en una figura legendaria en la historia de España y de América. La batalla de Cartagena de Indias, que tuvo lugar entre marzo y mayo de 1741, se convirtió en uno de los episodios más significativos de la historia militar española, y el ingenio y valentía de Blas de Lezo fueron determinantes en su desenlace. Desde el momento en que la poderosa flota británica, al mando del almirante Edward Vernon, llegó a las costas de Cartagena, quedó claro que esta sería una confrontación titánica. A medida que la armada británica se acercaba a la ciudad, Blas de Lezo, con su experiencia y conocimiento del lugar, tomó decisiones estratégicas cruciales. Las primeras semanas del asedio se caracterizaron por bombardeos continuos. Los ingleses intentaron socavar las defensas de la ciudad mediante el uso de artillería pesada, atacando los muros y las fortificaciones con la esperanza de abrir una brecha que les permitiera tomar la ciudad. Sin embargo, cada disparo y cada intento de infiltración eran contrarrestados por los valientes defensores bajo el mando de Lezo, quien organizó a sus tropas para devolver el fuego con precisión y determinación. Uno de los momentos clave de la batalla ocurrió cuando los británicos intentaron desembarcar en la playa de Bocagrande. En esta fase crítica, Blas de Lezo desplegó una combinación de cañones y fuerzas en tierra para repeler el ataque. Utilizó el conocimiento de los puntos débiles del terreno para emboscar a las tropas británicas, causando grandes bajas. Su táctica de fuego cruzado y la rápida movilización de sus hombres resultaron en un golpe devastador para las fuerzas invasoras, que empezaron a sentir el peso de una resistencia inquebrantable. A medida que la batalla se intensificaba, las fuerzas británicas, cada vez más desmoralizadas por la tenaz defensa española, comenzaron a experimentar problemas logísticos. Los suministros, que inicialmente eran abundantes, empezaron a escasear. Esto, sumado a la resistencia feroz de Blas de Lezo y sus hombres, fue minando la confianza de los británicos. Las semanas de combate habían desgastado a las tropas de Vernon, que se encontraban atrapadas en un asedio sin resultados claros. A pesar de la adversidad, la determinación de Blas de Lezo fue contagiosa. En los momentos más difíciles de la batalla, se hizo evidente su liderazgo. Con su brazo izquierdo dañado y una pierna amputada, Blas de Lezo nunca dudó en estar en el frente de batalla, dirigiendo a sus hombres con valentía. Su presencia inspiraba a los soldados a resistir y luchar por la defensa de su hogar. Una de las escenas más memorables fue la respuesta de Lezo al ataque británico en la Torre del Homenaje, donde los ingleses intentaron tomar una de las posiciones más estratégicas de Cartagena. Lezo, con una combinación de ingenio y audacia, ordenó contraataques que sorprendieron a los británicos. Las tropas españolas lucharon de manera feroz, utilizando tanto la artillería como las armas de fuego, y cuando la batalla se tornó cuerpo a cuerpo, la valentía de los defensores se convirtió en leyenda. Con el paso del tiempo, y a pesar de la superioridad numérica de los británicos, la batalla se transformó en un tira y afloja de resistencia y estrategia. Los hombres de Blas de Lezo, al ver cómo sus esfuerzos estaban dando frutos, comenzaron a experimentar un renacimiento en su espíritu. La noticia de las victorias parciales de Lezo se difundió entre las tropas, generando una moral renovada que les permitió resistir los embates de un enemigo que esperaba un triunfo rápido y decisivo. Finalmente, después de más de 2 meses de asedio, las tropas británicas, agotadas y desmoralizadas, comenzaron a retirarse. El asalto a Cartagena de Indias había fracasado, y Blas de Lezo, con sus hombres, había logrado lo que muchos consideraban imposible: mantener a raya a una de las flotas más poderosas del mundo en ese momento. La victoria española no solo fue un triunfo militar, sino que también solidificó la leyenda de Blas de Lezo como un héroe que, a pesar de ser conocido como el medio hombre debido a sus discapacidades, se convirtió en un gigante en la historia de la defensa de la ciudad. La victoria de Blas de Lezo en la batalla de Cartagena de Indias en 1741 tuvo un impacto significativo no solo en la historia de España, sino también en el desarrollo de la relación entre España e Inglaterra durante el periodo de guerra. Este enfrentamiento no solo detuvo el avance británico en la región, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía ante la adversidad. El éxito de Blas de Lezo en Cartagena tuvo repercusiones inmediatas. La derrota de la poderosa flota británica no solo salvó a la ciudad, sino que también infundió un renovado sentido de orgullo y patriotismo en la población española y en sus virreinatos. Este triunfo se convirtió en un faro de esperanza en un momento en que la amenaza británica era constante.
Las noticias de la defensa heroica de Blas de Lezo se esparcieron rápidamente, consolidando su reputación como uno de los grandes héroes de la historia militar española. Desde una perspectiva militar, la victoria de Cartagena alteró la dinámica de poder en el Caribe. Los británicos, acostumbrados a vencer a sus oponentes con facilidad, experimentaron una fuerte sacudida en su confianza. La derrota no solo desmotivó a las tropas británicas, sino que también afectó la moral de las fuerzas navales inglesas en otras partes del mundo. Este episodio resaltó que, aunque podían ser una potencia formidable, no eran invencibles. La defensa exitosa de Cartagena también sirvió como un ejemplo de cómo la determinación y la estrategia podían superar la superioridad numérica. En el contexto más amplio de la Guerra del Asiento, la victoria de Blas de Lezo permitió a España mantener su influencia en el Caribe y proteger sus rutas comerciales. La guerra continuó por varios años más, pero el asedio fallido a Cartagena fue un punto de inflexión que marcó un cambio en la forma en que ambas potencias abordaron sus conflictos. La victoria se convirtió en una fuente de inspiración para las fuerzas españolas, llevándolas a luchar con más fervor en otras batallas, mientras que los británicos, a pesar de su enorme flota, comenzaron a replantear sus estrategias en la región. Además, la defensa de Cartagena tuvo un efecto duradero en la percepción de las provincias españolas americanas. Los éxitos militares como el de Blas de Lezo ayudaron a reafirmar el compromiso de la corona española con sus territorios en América. Esto tuvo un impacto positivo en la administración virreinal, reforzando la importancia de las defensas militares y la construcción de fortificaciones en otras ciudades estratégicas. En el ámbito cultural, la historia de Blas de Lezo se convirtió en un símbolo de resistencia. Su valentía y tenacidad, a pesar de las adversidades físicas, inspiraron a generaciones de españoles y latinoamericanos. En la memoria colectiva, se convirtió en un héroe nacional, y su legado perdura como un recordatorio de que la determinación puede vencer incluso a los adversarios más formidables. Finalmente, la victoria de Blas de Lezo en Cartagena no solo alteró el curso de la guerra entre España e Inglaterra, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de América. La defensa de la ciudad por parte de un hombre que había sufrido grandes pérdidas físicas se convirtió en un ejemplo de coraje y liderazgo. La historia de Blas de Lezo sigue viva hoy, recordándonos que el verdadero heroísmo se mide no solo por las victorias, sino por la capacidad de enfrentar y superar desafíos aparentemente insuperables. El legado de Blas de Lezo trasciende las fronteras de su tiempo, convirtiéndose en una figura emblemática no solo en la historia de España, sino también en la narrativa de América. Su vida y hazañas han sido fuente de inspiración, representando un símbolo de resistencia, valentía y patriotismo en momentos de adversidad. Blas de Lezo es recordado como un estratega militar brillante, cuya capacidad para defender Cartagena de Indias ante una de las flotas más poderosas de su época es un testimonio de su ingenio y determinación. A pesar de las desventajas que enfrentó, su discapacidad, con una pierna, un brazo y un ojo perdidos en combate, su coraje y tenacidad lo convirtieron en un líder respetado y admirado. Este aspecto de su vida ha resonado profundamente en la cultura hispanoamericana, donde se le considera un héroe que superó sus propias limitaciones físicas para enfrentar retos monumentales. La defensa de Cartagena no solo tuvo repercusiones militares, también se convirtió en un punto de inflexión en la percepción de la capacidad militar española en el Nuevo Mundo. Su victoria fue un aliciente para las provincias de ultramar, demostrando que, a pesar de las amenazas externas, la resistencia y la cohesión podían prevalecer. Esto fomentó un sentido de identidad compartida entre los habitantes de los virreinatos, lo que más tarde influiría en los movimientos de independencia en el siglo XIX. Además, Blas de Lezo es recordado en la memoria colectiva como un símbolo de la lucha contra el imperialismo. En un contexto donde las potencias europeas competían por el dominio en América, su historia representa la defensa de un territorio y una cultura frente a fuerzas externas. En este sentido, su legado ha sido reivindicado por diversas corrientes nacionalistas y culturales en Hispanoamérica, que ven en él un ejemplo de la resistencia indígena y mestiza contra la colonización. Su vida ha sido objeto de múltiples representaciones en la literatura, el cine y la cultura popular, lo que ha ayudado a mantener viva su memoria a lo largo de los años. La figura de Blas de Lezo es celebrada en monumentos, calles y escuelas en varios países hispanohablantes, reafirmando su lugar en la historia y en el corazón de los pueblos. En resumen, Blas de Lezo no solo es un héroe militar,
sino también un símbolo de la resistencia, la identidad y la determinación de los pueblos hispanos. Su legado sigue vigente, inspirando a nuevas generaciones a luchar por lo que es justo y a recordar que, a pesar de las adversidades, la valentía y la unidad pueden prevalecer. La historia de Blas de Lezo nos recuerda que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que enfrentan batallas no solo contra enemigos externos, sino también contra las limitaciones que la vida les impone. A medida que llegamos al final de nuestra travesía por la asombrosa historia de Blas de Lezo, es fundamental reflexionar sobre la valentía y determinación que caracterizaron su vida. Este héroe, conocido como el Medio Hombre, no solo defendió Cartagena de Indias contra la formidable armada británica, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y tenacidad para generaciones venideras. Su legado perdura en la memoria colectiva, recordándonos que incluso en las circunstancias más difíciles, el coraje y la estrategia pueden prevalecer. La historia de Blas de Lezo es una invitación a reconocer la importancia de luchar por nuestros ideales, a no rendirnos ante la adversidad y a recordar que los héroes pueden surgir de las situaciones más inesperadas. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un defensor de lo que creemos, tal como lo fue él en su tiempo. Si te ha inspirado esta historia y quieres conocer más sobre los grandes héroes de nuestra historia y la rica herencia cultural de España y América, te invito a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este vídeo y dejar tus comentarios sobre qué aspectos de la vida de Blas de Lezo más te han impactado. ¿Qué otras historias te gustaría que exploráramos juntos? Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica. Juntos, mantendremos viva la memoria de aquellos que lucharon y sacrificaron tanto por lo que creían. Hasta la próxima.